Hola, buenos días. Mi nombre es Nazaret Rueda. Yo soy estudiante del curso de Seminario de Estudios Filosóficos e Históricos del grupo número 60 del Tecnológico de Costa Rica con el profesor Mauricio Cedeño. Hoy yo les voy a realizar un comentario crítico acerca de mi perspectiva sobre el capítulo 1, que es la moral, del libro Introducción a la Filosofía Moral de James Richards. Quiero hablarles de un tema que nos hace pensar mucho, que es cómo sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Este autor nos propone 3 casos que ponen a prueba la moral. Muchas veces creemos que la moral es algo sencillo, como si solo hubiera una respuesta exclusiva para cada situación, pero cuando nos enfrentamos a dilemas difíciles nos damos cuenta que no es tan fácil como parece. Este señor Richards, en su libro Introducción a la Filosofía Moral, nos presenta 3 casos reales que nos ponen a prueba sobre cómo pensamos que es la moral, y con cada historia cada caso nos muestra lo complicado que puede ser llegar a decidir qué es lo correcto y qué no. El primer caso que nos expone este autor se llama la bebé Teresa. Teresa era una bebé de Estados Unidos que nació con una condición llamada anencefalia. La anencefalia lo que genera es que su cabeza no tiene ni el cerebelo ni el encéfalo, entonces el cerebro no se desarrolla por completo. Sin embargo, eso permite que algunos órganos del cuerpo puedan funcionar sin necesidad de que necesite esas otras partes de su cerebro. Esta bebé no iba a poder vivir por mucho tiempo, por lo que sus padres, con la mejor intención del mundo, decidieron ofrecer sus órganos y donarlos para otros bebés que los necesitaran. Sin embargo, la ley de Estados Unidos no permitió, la ley de Florida, si no me equivoco, no permitió donar los órganos porque solo se pueden hacer después de que haya ocurrido una muerte natural. Y el argumento al que se enfrentaban era que sí, tal vez Teresa no iba a poder vivir mucho tiempo, entonces que de todas formas iba a morir, pero le estaban induciendo la muerte antes de que pasara naturalmente. Técnicamente Teresa todavía estaba viva, entonces cuando murió sus órganos ya no servían, se hubieran aprovechado para otro bebé. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué era más importante? ¿Respetar la vida de Teresa como ser humano y como individuo, o aprovechar sus órganos para salvar a los otros? Si se ve como desde la lógica, ella ya no tenía, o desde mi lógica, ella ya no tenía posibilidades de vivir, no iba a tener una vida, no tenía conciencia. Y el autor lo que nos dice es que la decisión correcta hubiera sido donar los órganos para que otros bebés puedan salvarse y nadie va a salir perjudicado, porque de todas formas se llega a fallecer. Pero no todas las personas piensan igual. Hay quienes creen que aunque sea una persona que no sienta nada, que no tenga conciencia de nada, es algo que va en contra de su dignidad como ser humano. También el autor recalca que está como el argumento de que no se debe usar a otras personas como beneficio de otros. Sin embargo, volvemos a lo mismo, era una bebé que no tenía conciencia, que iba a fallecer, y técnicamente al que ella no tuviera esos órganos en su cerebro, se le determinaba que era una muerte cerebral, aunque hubieran como algunas cosillas técnicas que no formaran parte de eso, digamos que no permitieran como determinar que eso era muerte cerebral. Ella no tenía conciencia de lo que le iba a pasar. Entonces el caso aquí es, ¿por qué no permitir que la corta existencia que iba a tener pudiera ayudar a otras personas? En mi caso yo lo tomo como eso, nadie hubiera salido perjudicado y otros bebés hubieran podido salvarse. También se justifica de que alrededor de 2000 niños necesitan trasplantes de órganos, y es una justificación válida y lógica, entonces hubiera sido una buena idea, desde mi punto de vista. Luego viene el caso de unas gemelas siamesas, Jodie y Mary. Ese caso es más complicado porque ellas estaban unidas por su abdomen, y los médicos habían propuesto separarlas para salvar a una de ellas mientras la otra moría. Sin embargo, los papás de estas niñas eran devotamente católicos, entonces por sus creencias religiosas no querían que se hiciera la operación, pero al final los tribunales habían autorizado la cirugía y al final una de ellas sobrevivió y la otra murió como estaba previsto. El dilema en este caso es que si es correcto sacrificar una vida por salvar otra. La razón nos dice que la mejor opción era que si no se hacía nada, o sea, las dos iban a morir, pero desde un punto de vista religioso o moral, algunos piensan que nadie tiene que decidir, o que solo Dios tiene el derecho a decidir sobre quién muere y quién vive. Entonces, desde mi punto de vista racional, yo considero que salvar a una niña en vez de dejar morir a las dos fue lo más lógico. Pero desde un punto de vista moral o religioso, ¿quién es el que tiene el derecho a decidir quién vive y quién muere?
el autor también nos decía que hay algunos argumentos en el que sí se considera válida que se pueda matar a una persona, pero moralmente y está como estipulado en la conciencia de todos los seres humanos que matar está mal. Sin embargo, en este caso siento que es un poco controversial aplicarlo porque sí, o sea, vamos a matar a una para salvar a la otra, pero no es como que se hace porque una de ellas cometió actos atroces o demás, sino porque es mejor salvar una vida a perder dos. El último caso que se nos presenta es el más polémico, de una niña que se llama Tracy, que tenía parálisis cerebral severa y sufría dolores constantes, y esta niña no iba a tener la posibilidad de mejorar. Entonces su propio papá decidió acabar con su vida para que ella dejara de sufrir. Algunas personas ven esto como un acto de compasión, pero otras afirmaban que esto era un asesinato. Entonces aquí vuelve a aparecer la pregunta de que si es correcto terminar con la vida de alguien de su debida justificación, en este caso para evitarle el sufrimiento. La razón que yo le daría es que ella ya no tenía una calidad de vida, y al inicio del texto también se nos menciona que estar vivo es válido si uno puede tener relaciones con personas, sentimientos, conciencia de sus acciones. En este caso, ¿dónde podemos llegar a poner el límite? ¿Cómo vamos a decidir sobre quién merece vivir y quién morir solamente porque sufre? Poniéndome desde la posición del papá, él pensó que era lo mejor para ella, y concuerdo con, porque ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos, pero él fue arrestado y luego condenado, pero muchas personas lo vieron como un acto de amor, entonces tiene su justificación. En resumen, estos casos nos enseñan que hay que pensar antes que juzgar. En definitiva, cada caso nos enseña que una persona moral no es solo seguir reglas o dejarse llevar por emociones, sino que también hay que pensar críticamente, cuestionar creencias religiosas y tomar decisiones en base a la razón, a la justicia, y que también se incluya el bienestar de todos. Desde mi punto de vista, la verdadera moralidad es buscar la mejor solución para todos, aunque a veces implique decisiones difíciles. Muchas gracias.